El año pasado, las grandes corporaciones del mundo gastaron una suma combinada de casi 40.000 millones de dólares intentando implementar inteligencia artificial en sus oficinas. Una cantidad brutal. O sea, un presupuesto absurdo. Y el resultado de todo eso, el 95% de ese dinero se fue directamente a la basura. Así es, esfumado. No hubo retorno de inversión, no hubo ninguna revolución operativa, digamos, solo un inmenso agujero financiero. Y hoy vamos a descubrir exactamente por qué ocurrió ese desastre. Y más importante aún, ¿cómo evitarlo? Claro. Exacto. Vamos a ver cómo un negocio de barrio o un empleado sentado desde su escritorio puede ganarle a todos esos gigantes, de verdad apretando un solo tornillo. Para entenderlo y dar inicio a esta inmersión profunda, vamos a la diapositiva 1. Y ya que entramos a la diapositiva 1, quiero que quienes nos acompañan hoy observen con mucha atención el entorno en el que nos encontramos, visualmente. En la pantalla tenemos un título gigante que dice El dinero y el trabajo. Ajá. Pero, ojo aquí, está montado sobre un fondo de cemento. Podemos ver una grúa girando de fondo, o sea, estamos en plena obra de construcción. Y hay un detalle que es vital, justo en la esquina de la pantalla. El nivel, ¿no? Exacto. Vemos un nivel de burbuja, el clásico que usa cualquier albañil, y está claramente cargado hacia un lado. Está completamente desequilibrado. Y a ver, ese nivel de burbuja representa, creo yo, la verdadera razón por la que todos estamos en esta conferencia hoy, porque en medio de todos los debates filosóficos o técnicos sobre la tecnología, hay una pregunta muchísimo más íntima. Una ansiedad real. Totalmente. Es esa urgencia latiendo en la mente de nuestra audiencia. La pregunta que la mayoría de los presentes se hace en voz baja, que es, ¿qué va a pasar con mi empleo? ¿O qué va a pasar con mi negocio? Sí, es el elefante en la habitación. Y nuestra misión en esta sesión es responderla. Vamos a usar el estudio laboral más grande del mundo y vamos a analizar ese fracaso corporativo monumental que mencionamos, pero bueno, antes de trazar el mapa creo que tenemos que limpiar un poco el terreno de charlatanes. Así que pasemos a la diapositiva 2. Llegando a la diapositiva 2, fíjense lo que tenemos frente a nosotros. En la pantalla aparecen dos letreros torcidos. Uno es de color gris muy opaco y dice, tu empleo está muerto, ríndete. Uf. Y el otro es un letrero amarillo brillante, casi de neón, que te grita, renuncia y hazte rico ya. A ver, estos son exactamente los dos perfiles que me encantaría expulsar de nuestra conferencia ahora mismo, porque son los responsables directos de que esa burbuja de ansiedad de la que hablábamos esté tan desequilibrada en la gente. Hace muchísimo daño. Muchísimo. Por un lado tienes al agorero del letrero gris, este personaje que te paraliza diciéndote que, no sé, las máquinas ya nos ganaron y se acabó el mundo. El catastrofismo puro. Exacto. Y por el otro lado, pues tienes al vendedor de humo del letrero amarillo, el que te promete riquezas mágicas y le compra su cursito de fin de semana. Y el problema de ambos perfiles es que son destructivos precisamente porque carecen de método. O sea, uno empuja a la audiencia al pánico absoluto y el otro te vende una fantasía financiera que es muy irresponsable. Claro. Ninguno de los dos ofrece una ruta real para el día a día. Así que, para encontrar el centro en esa burbuja, necesitamos apagar ese ruido por completo y sustituir todo ese humo con datos de verdad. Esa es la clave. Dejar de escuchar a los extremos. Con eso ya muy claro, vamos a dejar estos letreros atrás y por favor pasemos a la diapositiva 3. Ya aquí en la diapositiva 3 vemos en la pantalla una cita muy contundente. Dice, no te quitará el trabajo la IA, te lo quitará alguien que la usa mejor que tú. Híjole, tengo que ser muy honesto aquí. Cuando yo leo esto, mi primera reacción es de muchísimo escepticismo. Sí. Sí, porque suena, no sé, frase de póster motivacional barato que te encuentras en una oficina de recursos humanos. O sea, ¿qué significa realmente usarla mejor? Si nos quedamos solamente con la frase, pues es un cliché más. En un mapa detallado. Ok, aterrizarla. Exacto. A lo largo de esta inmersión vamos a traducir ese usarla mejor en acciones físicas reales, en ver exactamente qué oficios suben, cuáles bajan y sobre todo cómo aplicarlo a la silla específica que ocupa cada persona en nuestra audiencia hoy. Aquí no prometemos magia, aquí mostramos el terreno. Pues esa es una promesa que sí vale la pena. Vamos a ver cómo se comporta nuestra propia mente ante este terreno nuevo. Para eso, pasemos a la diapositiva 4.
Marcando la llegada a la diapositiva 4, ahora en pantalla, el nivel de burbuja que veíamos chiquito en la esquina ahora está en grande. Ocupa todo el centro visual. Sí, se ve clarísimo. De un lado el texto dice miedo y del otro lado dice fantasía. Y fíjense bien, observamos cómo la burbuja hace un vaivén extremo de un lado al otro frenéticamente y poco a poco va buscando su centro. Yo aquí les pido a los asistentes que hagan un ejercicio de absoluta honestidad en este instante. Esa burbuja interna que todos tenemos frente a este tema tecnológico, ¿hacia dónde se inclina hoy? Es una buena pregunta. ¿Hacia la parálisis del miedo o hacia la urgencia del dinero fácil? Ver este movimiento físico en la pantalla nos recuerda que calmar esa oscilación emocional requiere anclarnos en certezas. Totalmente, porque la ansiedad no se cura con optimismo ciego. O sea, la ansiedad se cura con método. Empezamos esta sesión cargados a un lado, pero nuestra gran meta es que para el final de esta charla esa burbuja termine completamente a nivel. Y para lograr ese equilibrio, pues necesitamos firmar nuestro itinerario de hoy. Así que pasemos a la diapositiva 5. Anunciando la diapositiva 5. En la pantalla se despliega una lista de 4 puntos. Y prestemos atención a la animación, porque unas palomas de verificación se van sellando visualmente, una a una frente a nosotros. A ver, este es el trato de nuestra obra de hoy. Primero, vamos a entregar el mapa oficial de oficios. Segundo, vamos a desmenuzar por qué fracasó el 95% de las empresas que lo intentaron. Tercero, haremos una auditoría de la semana laboral. Y cuarto, nuestra audiencia se va a llevar un plan de 30 días listo para copiarse. Y visualmente, los sellos que vemos en pantalla confirman que no vamos a dejar absolutamente ninguno de estos puntos en el aire. Es, digamos, la estructura fundacional que necesitamos antes de poder ver los números duros. Bueno, el trato está hecho y sellado. Entremos de lleno al segundo acto, a los datos. Pasemos a la diapositiva 6. Entrando a la diapositiva 6. En pantalla ahora dominan 3 cifras enormes, destacadas en color naranja. Vemos 170M con la frase empleos nacen, luego 92M que se desplazan y un gigantesco plus 78M que se marca como el saldo neto. A ver, pongamos un freno de mano aquí, porque los números grandes en las conferencias son muy fáciles de manipular. Uy, sí, bastante. Cualquier gurú de Internet se puede inventar una estadística para vender miedo o esperanza. Entonces, ¿de dónde salen estos millones exactamente? ¿Y por qué los presentes deberían confiar en ellos? Es una objeción muy justa y necesaria. La legitimidad en este tema lo es todo. Estos números no son corazonadas sacadas de un foro de Internet o de un tuit. Provienen de la encuesta mundial más grande realizada directamente a los mayores empleadores del planeta. A los que contratan. Exactamente. Quienes firman los cheques y contratan a la gente están reportando esto oficialmente. La tecnología está creando 170 millones de roles nuevos y sí, desplazando 92 millones de los antiguos. Pero el saldo neto global no es un apocalipsis de desempleo masivo, es un crecimiento positivo de 78 millones. Bueno, es un saldo que de entrada invita a la calma, pero que honestamente sigue siendo muy abstracto. O sea, 78 millones no nos dicen absolutamente nada si no sabemos qué oficios están dentro de esa estadística. Hay que ponerles cara. Exacto. Para ponerles rostro, quiero que nuestra audiencia construya una imagen mental ahora mismo. Imaginen verbalmente 2 grandes muros en esta obra. Uno que se está construyendo, levantándose, y otro que se derrumba. Vamos a analizar el primero. Pasemos a la diapositiva 7. Y aquí en la diapositiva 7 vemos en pantalla exactamente eso, un muro que se levanta. Ladrillos de color naranja se van apilando firmemente de abajo hacia arriba. Y sobre esos ladrillos aparece la lista de los oficios con mayor proyección de crecimiento. En el tope absoluto dice, agricultores. Le siguen repartidores, cuidadores, maestros, albañiles y técnicos. Aquí es donde, te lo juro, la cabeza me da vueltas. A ver, detengámonos un segundo. Agricultores, albañiles. O sea, cuando nos venden todo este futuro tecnológico, la inteligencia artificial, siempre nos imaginamos, no sé, a programadores trabajando en oficinas de cristal o gente diseñando naves espaciales. Sí, la imagen clásica del futuro.
Pero resulta que hasta arriba de la lista oficial de empleos del futuro está literalmente el oficio más antiguo de la historia humana. ¿Qué entiende la máquina de los servidores que no entiende del cemento o de la tierra? Y viste en el clavo, porque eso es la pregunta central. Y la respuesta revela, digamos, el punto ciego más grande de la máquina. Si analizamos la lista con cuidado, agricultores, cuidadores, maestros, ¿qué tienen todos ellos en común? El mundo físico. El contacto. Así es. Manos reales interactuando con objetos que son impredecibles y el trato humano directo. La máquina es un genio absoluto, indiscutible en el reino digital, pero carece de un cuerpo en el mundo real. No tiene empatía táctil, no sabe improvisar físicamente. O sea, lo físico resiste porque la máquina está completamente atrapada detrás del monitor de cristal. Exactamente. Es súper interesante. Veamos entonces el reverso de la moneda, el otro muro. Pasemos a la diapositiva 8. Desmoronan tristemente hacia abajo. Y la lista de oficios que acompaña esta caída incluye cajeros, capturistas, asistentes, contadores, empleados postales. Y ojo aquí, fíjense bien en el último nombre al fondo de la lista. Diseñadores gráficos. A ver, Los primeros nombres creo que tienen mucha lógica. Un cajero o un capturista de datos hace una labor mecánica, ¿no? De pasar información del punto A al punto B. ¿Sí? Rutinas predecibles. Pero ese último nombre discordante, diseñadores gráficos. O sea, muchas en la audiencia probablemente asumen que ser creativo te da un escudo impenetrable contra los algoritmos. Ver a los diseñadores gráficos cayendo en el muro que se derrumba, la verdad es que rompe todos los esquemas. Y rompe el esquema porque culturalmente hemos confundido lo que significa verdaderamente la labor creativa. Para entender por qué cae un diseñador mientras que un albañil se eleva en la lista, tenemos que observar cómo funciona nuestro propio cuerpo. Indaguemos un poco en esa diferencia fisiológica. Pasemos a la diapositiva 9. Iniciamos en la diapositiva 9. En la pantalla aparece una mano abierta y alrededor de ella vemos puntos naranjas que laten de forma constante, así como si fueran sensores vivos. Y es que esos puntos representan un verdadero milagro fisiológico. La biología básica nos enseña que tenemos alrededor de 17,000 sensores táctiles tan solo en la palma de una mano humana. ¡Wow! ¿17,000? Así es, la capacidad humana para sentir la presión, la textura, los cambios de temperatura y, sobre todo, ajustar la fuerza en cuestión de milisegundos es asombrosa. Haz la prueba. Pídele a un robot de última generación que juegue ajedrez y te va a destrozar estratégicamente. Sin duda. Pero pídele a ese mismo robot que abra una puerta que tiene la cerradura un poquito atascada, o que cargue a un bebé recién nacido con la delicadeza necesaria, o que pode un rosal sin arrancar la rama principal, y la máquina fracasa rotundamente. Claro. Es la improvisación física frente al caos del mundo real, que no está programado. Esa mano latiendo en pantalla nos demuestra muy claramente que la máquina no sabe qué hacer cuando las cosas no están ordenadas en filas y columnas perfectas. Exacto. Pero entonces, regresando al punto de la creatividad, volvamos a la oficina del diseñador gráfico. Pasemos a la diapositiva 10. Entramos a la diapositiva 10. En pantalla tenemos un renglón superior que lee de forma muy clara, ayer, oficio creativo igual del futuro. Pero frente a nosotros, vemos cómo la etiqueta que dice diseñadores gráficos se despega lentamente de ahí arriba y cae directo al renglón inferior, que dice hoy, en la lista que cae. Híjole, ver esa etiqueta despegarse y caer es doloroso, la verdad. Y nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos seguro. Si la imaginación y la supuesta creatividad visual no nos salvan, ¿qué nos salva? ¿Por qué la máquina devora tan rápido este oficio creativo en particular? Porque en el fondo se trata de la naturaleza de la tarea, no del título bonito del puesto. Y aquí va la regla inquebrantable de esta era. La vulnerabilidad de un oficio hoy no depende de qué tan pomposo o creativo suene en una tarjeta de presentación. Ajá. Depende de qué porcentaje de ese trabajo es repetible en una pantalla. Si el núcleo de la labor diaria es sentarse horas frente a un monitor a generar variaciones de imágenes a partir de instrucciones de clientes como haz el logo más grande, cámbiale el azul por otro azul, el algoritmo reconoce esos patrones y los reproduce a una velocidad inalcanzable para un humano. O sea, es creatividad, sí,
pero enfrascada en pura repetición digital. Así es, la máquina domina la pantalla. Es un cambio de paradigma brutal para muchos profesionales. No es la creatividad en abstracto lo que está en riesgo hoy, es la ejecución repetitiva en 2 dimensiones. Sinteticemos esta brújula para los presentes. Pasemos a la diapositiva 11. Vemos todo este patrón en 2 renglones muy simples. Arriba vemos un triángulo apuntando hacia abajo que marca lo que cae, lo repetible en pantalla. Abajo, un triángulo apuntando hacia arriba, marcando lo que se queda y se eleva, lo físico, lo humano y lo responsable. Para quienes nos acompañan, presten mucha atención, porque esa es la regla de oro para evaluar sus propios negocios o empleos saliendo de esta sesión hoy mismo. La mejor herramienta. Sí. Sin tener que memorizar listas de estudios del Foro Económico Mundial, solo pregúntense: ¿mi trabajo consiste la mayor parte del día en adivinar y ordenar datos en una pantalla? Si la respuesta es sí, ese triángulo va hacia abajo. Tristemente. ¡Felicidades! El triángulo apunta hacia arriba. Y es que lo que requiere tacto, responsabilidad directa ante la ley y sudor en el mundo real, eso se vuelve de la noche a la mañana un bien escaso y, por lo tanto, sumamente valioso. Es una claridad que da mucha tranquilidad, creo. Pero a ver, hay un elefante gigante en la habitación sobre el tema de los desplazamientos que mencionamos al inicio. Pasemos a la diapositiva 12. Llegamos a la diapositiva 12. En la pantalla ahora domina un porcentaje enorme. 39%, destacado en un color naranja brillante. Y junto a él hay un boleto de mudanza. El detalle impreso del boleto lee: ¿qué se muda? Habilidades. ¿Quién se queda? Tú. Destino. El mismo oficio, diferente manera. A ver, detengámonos aquí un momento y hagamos de abogados del diablo por la audiencia. Si la proyección global oficial es que el 39% de las tareas diarias van a cambiar, pues el cinismo natural de cualquiera nos dice: oye, si la máquina hace en 1 hora lo que a mí me tomaba 10, pues mi jefe ya no va a necesitar a 3 personas en mi departamento, necesita una sola. Es el miedo clásico. Claro. Entonces, ¿cómo le explicas o convences a nuestra audiencia de que esta proyección no es literalmente una guillotina de despidos masivos inminentes? Porque la historia económica de la tecnología nos demuestra una y otra vez lo contrario, aunque parezca contraintuitivo. Cuando el costo de hacer un trabajo se abarata y el proceso se acelera, la demanda por el resultado de ese trabajo se expande. O sea, este 39% es una proyección del cambio de herramientas, no es de ninguna manera una erradicación humana. La esencia de esa mudanza en el boleto es fundamental. No estás cambiando de vida, estás actualizando el método con el que operas. Les pongo una imagen mental para aterrizar esto de manera muy coloquial. Imaginen verbalmente que están a punto de salir a trabajar en la mañana y van a cargar la caja de su camioneta. Ajá. Este cambio tecnológico del 39% no significa que van a quemar la camioneta y quedarse a pie, ni que van a tener que cambiar de ruta hacia su trabajo. Significa simplemente que van a tirar a la basura las herramientas oxidadas y lentas y van a meter a la caja cajas de herramientas automáticas de última generación. Excelente forma de verlo. El conductor de la camioneta sigue siendo tú, ¿eh? El destino es exactamente tu mismo oficio, pero la manera en que operas y entregas resultados es radicalmente más rápida. Es renovarse, no reemplazarse. Y el boleto de mudanza que ven en pantalla tiene el nombre de ustedes. Con ese alivio en mente, veamos entonces cómo se ve esa famosa renovación ya en la práctica del día a día. Pasemos a la diapositiva 13. Marcando la diapositiva 13. En la pantalla aparece una balanza clásica que se inclina frente a nosotros. El plato de un lado dice ladrillos y debajo agrupa tareas como capturar, copiar y formatear. El otro plato de la balanza dice tu oficio, que abarca el decidir, tratar con personas y dar la cara. Aquí quiero pintarles otra imagen mental muy específica. Quiero que la imaginen. Piensen que empujan una carretilla de construcción por un terreno que está súper lodoso. Pesadísimo. Sí, y está llena de ladrillos. Esos ladrillos son las rutinas operativas que todos en el fondo odiamos. Contestar el mismo correo 40 veces con los mismos precios, vaciar datos de un Excel a otro sistema, estar agendando reuniones y persiguiendo confirmaciones. Las famosas tareas de trastienda. Exacto. Es trabajo que no aporta un gramo de valor real al cliente, pero que te agota físicamente y mentalmente.
Lo que les pedimos a los presentes hoy es que auditen su semana y logren separar esas horas. Y el objetivo principal de hacer esa auditoría honesta es justamente tomar esos ladrillos operativos pesados y volcarlos directamente a la máquina, que ella los cargue. Cuando el profesional delega de verdad esa carga repetitiva, lo que encuentra debajo de todos esos ladrillos es literalmente una mina de oro. El tiempo. Así es. Encuentra el tiempo real y libre para ejercer el criterio humano que requiere su oficio verdadero, el plato que dice tu oficio en la balanza. O sea, es dejar de ser el burro de carga en el lodo para pasar a ser el arquitecto de la obra. Tal cual. Pero mucho cuidado aquí, porque cuando los gigantes corporativos intentan hacer esto a nivel masivo y sin nada de criterio, pues ocurre un desastre financiero monumental. Hablaremos de ese gran fracaso que mencionamos al inicio ahora. Pasemos a la diapositiva 14. Iniciamos el tercer acto aquí en la diapositiva 14. Y la imagen en la pantalla es bastante elocuente. Vemos billetes cayendo a chorros desde la parte superior, pero en la parte de abajo apenas sale un goteo minúsculo. El rótulo en la pantalla explica, el 95% el embudo. Y con esta imagen, pues volvemos directamente a la cifra con la que abrimos esta conferencia. Esos 30 o 40 mil millones de dólares corporativos desperdiciados. Ahora, hay que aclarar muy bien que este es un estudio enfocado en grandes empresas implementando tecnología. No es una sentencia sobre si la inteligencia artificial sirve o no. Importante aclaración, por la moda, y no por una estrategia real. Lo que hicieron fue comprar licencias de software carísimas a lo ciego y exigieron que todos sus empleados en todos los departamentos las usaran para todo, asumiendo que la tecnología por sí sola, por arte de magia, arreglaría toda su burocracia. Para darles otra imagen mental de este error. Es como intentar curar a alguien que tiene una tos muy severa, bañándolo en jarabe de pies a cabeza. Sí, visualmente absurdo. Claro, en lugar de simplemente darle la cucharada exacta en la boca donde la necesita, estas empresas intentaron rociar la inteligencia artificial por toda la compañía de manera superficial, sin entender el contexto de su propia enfermedad operativa. Y esa dispersión ridícula es exactamente la que genera ese goteo miserable que vemos en la pantalla. Y es una regla de oro en negocios. Regar la tecnología por regarla sin resolver un problema muy específico siempre termina en el embudo del desperdicio total. Entonces, si el 95% se equivocó rociando jarabe, ¿quiénes son los que sí ganaron? Pasemos a la diapositiva 15. Avanzamos a la diapositiva 15. En la pantalla tenemos un contraste absoluto con el embudo anterior. Vemos ahora un solo tornillo metálico, apretándose profunda y firmemente hasta el fondo. El rótulo dice claro. El 5%. El tornillo, una tarea apretada a fondo. Mientras la inmensa mayoría se bañaba en ese jarabe inútil, el humilde pero exitoso 5% de las empresas que sí vieron ganancias financieras hicieron algo que suena aburridísimo pero que es brillante. No intentaron reinventar el mundo, ni sacar comunicados de prensa. Cero glamour. Cero. Fueron a la trastienda de sus operaciones, a lo oscuro. Identificaron un solo flujo de trabajo que les causaba dolor, un solo tornillo suelto en toda la maquinaria y aplicaron la máquina ahí, exclusivamente ahí hasta perfeccionarlo por completo. Y aquí aplica el clásico de que menos es más. La precisión absoluta vence la dispersión en todos los casos. Aislaron un proceso que era repetitivo, muy tedioso, de esos ladrillos pesados, y dejaron que la máquina lo resolviera de inicio a fin, liberando el tiempo de sus empleados humanos. A ver, veamos ejemplos reales, tangibles, de ese tornillo apretado. Pasemos a la diapositiva 16. Solicitamos la diapositiva 16. En pantalla se despliega una lista de 4 casos concretos debidamente numerados del 1 al 4. Me gustaría que aterricemos esto a la escala de alguien que tiene un pequeño negocio o, no sé, lidera un equipo a su cargo, para que la audiencia lo pueda visualizar en su día a día y no suene a multinacional. Claro que sí. Aterricémoslo. Número 1 en la lista. Cotizaciones rápidas. Imagina pasar de demorar 3 días completos en armar un presupuesto para un cliente a lograr que un sistema analice tu historial de precios y genere una cotización perfecta en 15 minutos. Eso es apretar un tornillo. Exacto. Número 2. Mensajes automáticos. Pero ojo,
entrenados para usar el tono específico, el sarcasmo o la calidez del dueño del negocio, para no sonar jamás como un robot de banco genérico. Vital para no perder al cliente. Número 3. Atocitación a dos voces. Esto es estandarizar todo el conocimiento empírico de los fundadores para que los empleados de nuevo ingreso aprendan interactuando con ese sistema, sin tener que detener la operación diaria. Y número 4. Papeleo que habla. Literalmente tomar contratos legales de 100 páginas y convertirlos en un documento inteligente donde le puedes preguntar directamente al archivo, oye, ¿dónde están las cláusulas de penalización? Y te las da resumidas. 4 dolores de cabeza operativos de la vida real, solucionados simplemente apretando un solo tornillo en la trastienda. Nada de magia, 0 promesas místicas, pura y dura eficiencia. Así es. Pero, y esto es muy importante, justo cuando la eficiencia operativa se vuelve tan obvia y tan al alcance, es cuando aparecen los depredadores a buscar presas. Pasemos a la diapositiva 17. Y negra como de precaución, que está torcida y lanza una advertencia muy clara. Hazte rico con IA en 30 días, igual la vieja estafa con casco nuevo. Aquí, de verdad les pido a los presentes que activen su lógica más cruda y cínica si es necesario. Imaginen verbalmente la misma estafa piramidal aburrida de los años 90. O al mismo merolico charlatán vendiendo tiempos compartidos o criptomonedas milagrosas. El mismo de siempre. El mismísimo. Pero ahora ese mismo estafador simplemente se puso un casco nuevo, brillante de plástico, que tiene grabadas en la frente las letras IA. La estafa es exactamente la misma, lo único que cambiaron fue el empaque para venderla. Es que es vital, y no me cansaré de decirlo, comprender que esta máquina es únicamente un multiplicador de negocios que ya están vivos y funcionando. O sea, si tú ofreces un excelente servicio al cliente de forma artesanal, la máquina te ayudará a darle ese mismo gran servicio a 1000 personas en lugar de solo a 10. Multiplica lo que hay. Exacto. Pero ojo, no es un desfibrilador médico que va a revivir negocios que jamás en la vida tuvieron un modelo rentable. Si tu producto es malo o nadie lo quiere, la tecnología lo único que hará es ayudarte a quebrar de una forma mucho más rápida y automatizada. Es una magnífica regla de cordura para todos. La tecnología escala el valor que ya existe, no lo inventa de la nada por arte de magia. Y hablando de valor, creo que es hora de tocar el tema más escabroso: cobrar por él. Pasemos a la diapositiva 18. Marcamos la llegada a la diapositiva 18. En la pantalla vemos la imagen de un recibo de cobro impreso. Y sobre el papel hay una frase que está tachada violentamente en tinta roja que dice, como lo hice en 2 horas, cobro menos. Y al pie de ese mismo recibo, el total resalta limpio. El valor íntegro. Esta es, se los aseguro, probablemente la lección financiera más dura de tragar para un profesional que es honesto y trabajador. Porque, a ver, cuando nuestra audiencia logre dominar verdaderamente esta herramienta, inevitablemente se van a topar con un dilema ético autoinfligido. Totalmente. Un choque interno. Si piensas, si entregar un trabajo complejo de investigación o diseño antes te tomaba 12 horas de sudor frente a la computadora, y ahora, usando la máquina, lo resuelves maravillosamente y con la misma calidad en solo 2 horas, la tentación inmediata de la buena persona es sentir culpa y querer ofrecerle un descuento al cliente. Y te detengo ahí porque ese es el error táctico más común y doloroso que vemos. Quienes nos escuchan deben grabar esto. La velocidad que ganas al implementar tecnología operativa es tu margen de ganancia. Así de claro. Es tu recompensa justa por haber invertido tiempo y esfuerzo en auditar tu semana y aprender a usar la máquina. No es de ninguna manera un descuento obligatorio para quien te contrata. Ustedes, como profesionales, no le están vendiendo a la gente el sudor de su frente, ni le están cobrando por el tic-tac del reloj en la pared. Le venden el problema resuelto y la paz mental de que está bien hecho. El resultado final de calidad vale exactamente lo mismo, tarde 10 horas o tarde 2. Así que, sin culpa, cóbrelo íntegro. Íntegro, sin dudarlo. Con esta regla financiera ya en la bolsa de herramientas, creo que estamos listos para empezar a dibujar los planes personales para cada quien. Pasemos a la diapositiva 19. Entramos al cuarto acto en la diapositiva 19.
En la pantalla aparece la imagen de un gafete corporativo azotando con mucha fuerza sobre una mesa. El gafete tiene impreso: el que sabe puesto nuevo no sale en el organigrama vacante. Y vamos a iniciar con el plan de acción. Para quienes hoy están sentados en una silla de oficina como empleados, hay que hablar de algo muy real, que es la política interna y el miedo en las empresas. Porque automatizar procesos propios da miedo, ¿no? Piensas, oye, si automatizo mi Excel y termino temprano, pues mi jefe se va a dar cuenta y me van a dar el doble de trabajo por el mismísimo sueldo. Y hay que ser sinceros, ese riesgo existe si la automatización se hace a escondidas y sin una estrategia de posicionamiento. Pero la jugada maestra para el empleado aquí es asumir sin miedo el ascenso no oficial. Ponerse el gafete. Exactamente. Convertirse estratégicamente en la persona de referencia para todo el equipo. Miren, cuando un software nuevo corporativo falla o cuando el gerente necesita procesar una montaña de datos el viernes a las 6 de la tarde, alguien en la oficina siempre dice: pregúntale a tal persona, seguro sabe cómo destrabarlo súper rápido. Esa persona es el que sabe. Y fíjense, ese gafete que azotó en la mesa no te lo da recursos humanos con un título rimbombante. Para la persona empírica que lo porta, el que sabe, es invariablemente la última en la lista de ser despedida cuando hay un recorte de personal, y es la primera a la que le piden liderar los proyectos nuevos y rentables. Hoy, en casi todos los departamentos del mundo, ese gafete de el que sabe usar estas herramientas está tirado en la mesa, vacante, así que atrévanse a tomarlo. Es la mejor protección laboral. Sin duda. Y bueno, para quienes están del otro lado y dirigen el barco, veamos su plan. Pasemos a la diapositiva 20. Pidiendo la diapositiva 20. En la pantalla, este plan diseñado para dueños de negocio nos muestra 3 chips en fila que arman una ecuación. El primer chip dice 10 horas de ladrillo semana, una flecha nos lleva al segundo chip que dice por 52 semanas, y la flecha final apunta al gran resultado, aproximadamente otra empresa de tiempo. Y aquí no hay promesas esotéricas de ingresos millonarios cayendo del cielo. Esto es aritmética pura, dura y fría. Si alguien en la audiencia que tiene un negocio se sienta a auditar su semana e identifica esos flujos dolorosos de los que hablamos hace rato, Los famosos ladrillos en el lodo. esos, y logra delegarle a la máquina el equivalente a 10 horas semanales de trabajo de trastienda, ahora multiplique esas 10 horitas por las 52 semanas que tiene el año. El resultado matemático son más de 500 horas recuperadas al año. Y esto, señores, es tiempo compuesto garantizado. No están simplemente ahorrando un par de minutos sueltos al día. Están literalmente generando el equivalente a una empresa paralela anual, cuyo único capital operativo es tiempo puro. ¿Y qué haces con eso? Pues es tiempo valiosísimo para sentarte a pensar en la gran estrategia que por fin lo sacará de la rutina apagafuegos, o, tan válido como eso, es tiempo libre para poder irte a cenar con tu familia con total tranquilidad a las 6 de la tarde. Yo creo que el tiempo es el único activo real que no se puede imprimir en este mundo. Así que crear 500 horas de la nada es encontrar un tesoro. Pero, a ver, ¿qué pasa con los más jóvenes o los que apenas van a elegir qué carrera estudiar? Pasemos a la diapositiva 21. Avanzamos a la diapositiva 21. En la pantalla se alinean 3 chips distintos que forman una suma. Vemos una mano levantada con la frase «un oficio real», luego el símbolo de una brújula indicando criterio, las 3C, y finalmente un icono de robot que dice «la máquina». Miren, hace unos meses leí una entrevista que de verdad me pareció fascinante, con uno de los grandes pioneros mundiales en redes neuronales. Ya saben, la arquitectura base detrás de toda esta tecnología moderna. Le preguntaron en la entrevista, ¿qué le aconsejaría estudiar hoy a un joven para blindar su futuro laboral? Y en lugar de responder, no sé, ciencia de datos o ingeniería en programación, ¿Qué es lo que todos esperarían? claro, el tipo respondió con una seriedad absoluta que le aconsejaba aprender plomería. Y de entrada suena a broma, pero tiene todo el sentido del mundo si aplicamos lógicamente lo que vimos hace rato en los muros que caían y subían. El plan maestro para los jóvenes es justamente esta fórmula cruda que vemos en pantalla. Sumen la destreza física de un oficio real en el mundo caótico y material. La plomería, la carpintería. Así es.
Agréguenle el criterio humano profundo para resolver problemas cara a cara con el cliente en su casa y a eso utilicen la máquina en su teléfono celular para administrar, generar cotizaciones perfectas y publicitar ese oficio a gran escala. Esa combinación de talentos entierra por completo, en términos de puro valor de mercado y demanda, al oficinista tradicional que solo sabe hacer clics en un escritorio. Es el blindaje laboral perfecto hoy en día. Y sobre ese blindaje, además, podemos construir monopolios. Pasemos a la diapositiva 22. Señalamos la llegada a la diapositiva 22. En la pantalla vemos cómo 3 bloques sólidos se van apilando, formando una pequeña torre. El bloque base de abajo dice tu oficio, el bloque de en medio dice lo que te gusta y el de hasta arriba dice la máquina. Y de pronto, presten atención, una corona de color naranja azota justo en la cima con un gran estruendo visual, declarando el resultado, el único del rumbo. Este concepto a mí me encanta porque destruye por completo el típico consejo de carrera tradicional que todos recibimos. Siempre nos enseñaron desde chicos que para triunfar hay que formarse pacientemente en una fila infinita y competir a codazos contra miles para intentar ser el número 1 absoluto en una sola disciplina. ¿No? Sí, la ultra especialización. Pero la realidad estadística es que la probabilidad de llegar a ser el mejor contador del mundo o el número 1 es minúscula. Casi imposible. En lugar de competir en una fila kilométrica desgastante por una perfección inalcanzable, la estrategia moderna es apilar talentos promedio. O sea, si alguien en la audiencia tiene un nivel, digamos, bastante decente como contador y le suma una pasión genuina por la repostería artesanal, y además dedica unas tardes a aprender a usar la máquina para generar un modelo automatizado de proyecciones financieras exclusivas para pastelerías, ¡boom! Esa persona acaba de crear un monopolio personal de la nada. Ya no está compitiendo a codazos contra miles de contadores aburridos. Al apilar sus talentos cruzados y sumarle el poder de aceleración de la tecnología, se puso la corona y construyó una torre en la que literalmente no hay nadie más. Juega completamente en solitario, siendo la única opción rentable en su rumbo. Y es que la combinación inusual de habilidades humanas siempre va a vencer a la especialización extrema y monótona. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, hay quienes escuchan esto y sienten con cierta angustia que ya es demasiado tarde para ellos. Para ellos va este mensaje directo. Pasemos a la diapositiva 23. Llegamos a la diapositiva 23. En la pantalla, iluminándose poco a poco en un naranja vibrante, aparece un letrero de salida, igualito a los letreros de emergencia de los edificios. El texto dicta de manera urgente: salida, la mudanza es ahora. Este es un aviso sincero de nuestra parte para la audiencia, y reconozco que suena un poco crudo, pero es necesario. Quienes nos están escuchando y durante esta hora acaban de identificar que su trabajo diario reside mayormente en el muro gris que vimos desmoronarse. En la pura repetición frente a un monitor. Así es. Si están ahí, no pueden darse el lujo de la parálisis o la negación. Hay que moverse hacia esa salida de emergencia y hay que hacerlo ya. Porque la inercia aquí es tu mayor riesgo financiero. Pero a ver, el mensaje central de esta diapositiva no es de terror absoluto. La ironía hermosa y rescatable de este gran cambio tecnológico es que esa mismísima máquina que hoy parece amenazar con desplazar los trabajos rutinarios es simultáneamente el maestro privado más barato, infinitamente paciente y accesible que ha existido jamás en la historia humana. Esa misma máquina, si le preguntas, te puede enseñar exactamente cómo mudar tus habilidades oxidadas, guiándote paso a paso a tu propio ritmo. O sea, el veneno es el antídoto. Así que, por favor, utilicen a la máquina hoy mismo como su guía personal hacia esa salida de emergencia. Y para concretar esto y dejar de hablar en teoría, les tenemos el método prometido. Pasemos a la diapositiva 24. Anunciando la diapositiva 24. En la pantalla vemos por fin el plan de 30 días detallado en texto y justo debajo de él destaca un botón que dice copiar el plan. El método que ven ahí es simple, es rítmico y no requiere genialidad. Consiste en auditar tu rutina honestamente en la semana 1, apretar ese único tornillo de la trastienda en la semana 2, guardar el nuevo proceso y afinarlo en la 3 y simplemente multiplicar los resultados de esa eficiencia en la semana 4. Y claro, siempre bajo las 3 reglas inquebrantables del control humano que ya discutimos. Operador, dale al botón copiar el plan. Listo.
Ahora el botón dice copiado, empieza la semana 1. Y de verdad, tener el mapa estructurado y trazado en las manos cambia por completo el panorama emocional. Pero para no perdernos en el camino, necesitamos un último concepto profundo para gobernar ese mapa con sabiduría. Pasemos a la diapositiva 25. Pedimos la diapositiva 25. En la pantalla vemos 3 chips que están visualmente subiendo de precio o valor de mercado de manera acelerada. Y cada uno tiene una palabra grabada: curiosidad, criterio, corazón. A ver, hemos hablado muchísimo de tecnología y software hoy, pero queremos cerrar los bloques de conocimiento con una de las leyes económicas más antiguas e implacables del universo, la sagrada ley de oferta y demanda. Piénsenlo, cuando la tecnología inunda y satura el mercado, abaratando a casi costo cero todo lo que es repetición, procesamiento y ordenar datos crudos, ¿qué sucede económicamente con todo aquello que la máquina es incapaz de replicar? Por pura matemática se encarece exponencialmente. Al haber un exceso tremendo de eficiencia algorítmica y código barato, las cualidades que son profundamente incalculables, caóticas y puramente biológicas se vuelven, de la noche a la mañana, el activo más caro y valioso de cualquier empresa en el mundo. Exactamente. Y esas son nuestros 3 famosas C que ven subiendo de precio. La curiosidad rebelde para formular la pregunta disruptiva que a ninguna red neuronal se le ocurriría jamás sin una instrucción previa. El criterio moral y profesional de un humano experimentado para tomar la decisión final cuando los datos fríos arrojan riesgos en zonas grises. Así es. Y el corazón no. La empatía sudorosa y real que se requiere para mirar a un cliente asustado directamente a los ojos y calmarlo con la voz, algo que 100,000 líneas de código perfecto jamás, pero jamás van a poder emular de verdad. Lo que nos hace maravillosamente imperfectos y humanos es, paradójicamente, nuestra mejor trinchera financiera de cara a este futuro. Me parece fabuloso. Lo que no se puede medir en código se vuelve el verdadero lujo del mercado. Una conclusión verdaderamente brillante. Creo que es momento de anunciar el inicio de nuestra despedida oficial. Así que, por favor, pasemos a la diapositiva 26. Y así, con esto marcamos el inicio del cierre, entrando a la diapositiva 26 en la pantalla. Para resumir de forma contundente nuestro recorrido de hoy, aparece esta cita final. El 95% tiró millones comprando magia. El que audita su semana y aprieta un tornillo ya va adelante de casi todos. Y quiero por favor pedirles a los presentes que observen con mucho cuidado la esquina de nuestra obra en la pantalla. El nivel de burbuja ahora está perfectamente al centro. Vean ese nivel en pantalla, por favor. Y recordemos, empezamos esta larga conferencia ladeados y tensos, cargando el peso de los miedos apocalípticos de unos o quizás cegados por el humo brillante del dinero rápido de otros. Pero creo que la promesa inicial se cumplió. Al detenernos a analizar la realidad cruda y sin adornos, la burbuja encontró su equilibrio exacto. Hoy, aquí, ya no hay pánico paralizante y tampoco hay estafas baratas. Lo que todos los presentes tienen hoy en sus manos es un mapa estructural sólido. Hemos logrado, espero, reemplazar la neblina constante de la ansiedad masiva con estructura clara, con mucha lógica y sobre todo con método. El terreno está claro. Ya sabemos dónde pisar, y con esa inmensa tranquilidad mental nos acercamos al punto final de nuestro viaje de hoy. Anunciamos el paso a la última, la diapositiva 27. Anunciamos solemnemente la diapositiva 27. En la pantalla, alejándonos por fin de la grúa y el cemento de la obra, vemos algo muy íntimo y muy sencillo. Una casita gris que sorpresivamente se ilumina por dentro con mucha calidez. Y con esta imagen, quiero compartir y revelar el gran secreto que subyace en el fondo de todo esto. Porque hemos hablado mucho, horas, de corporativos, de millones de dólares tirados, de pura eficiencia en los oficios. Pero las verdaderas victorias transformadoras con estas nuevas herramientas, se los aseguro, casi nunca arrancan bajo las lámparas frías de una oficina corporativa a las 3 de la tarde. Las victorias reales, los clics mentales de dominio, nacen en el anonimato absoluto y el amor del hogar. Es ahí, en la sala de estar, un domingo por la tarde, donde utilizas esto por primera vez para destrabar un absurdo trámite burocrático que le robaba la paz a tu familia. O es ahí donde, de repente, recuperes la historia de un documento familiar muy antiguo usando la inteligencia artificial.
Es interactuando y jugando con la tecnología por motivos puramente personales y afectivos, donde realmente el ser humano le pierde el miedo al futuro y se forja el dominio absoluto de la herramienta. ¡Wow! Ver esa casita iluminada en pantalla me deja con un pensamiento que va, la verdad, muchísimo más allá de las simples facturas a fin de mes y los organigramas de la empresa. Piénsenlo. ¿Y si resulta que la verdadera medida de dominar con éxito esta máquina en el futuro no es cuántos ceros logre engordar en la cuenta del banco de la empresa? ¿Qué tal si el verdadero triunfo humano al final de la década es simplemente contabilizar cuántas horas libres de esa trastienda agobiante y lodosa logramos recuperar con la herramienta única y precisamente para poder apagar el monitor sin culpa e ir a sentarnos a cenar tranquilos con la gente que está dentro de esa casita iluminada? Este fue El dinero y el trabajo. Nuestro siguiente capítulo, La vida diaria con IA, empieza por tu casa.